Cada año que empieza, hermano, yo sé que hay una sensación de hacer planes, hacer proyectos y tener buenos deseos, ¿verdad? Y creo que eso es bueno en un sentido, pero la realidad, hermano, es que ¿cuál es el deseo de Dios? Más que hacernos nosotros un buen deseo, la pregunta debería ser, ¿cuál es el deseo de Dios para mi vida? Y por eso queremos abrir la palabra. Por eso necesitamos decir como el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿Dónde podemos saber cuál es el deseo, la voluntad para nuestra vida? Cuando Pedro, hermano, declara esta palabra aquí, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Fue en un momento, hermano, donde muchos estaban abandonando a Cristo. Fue en un momento donde muchos discípulos se estaban apartando de Jesús. Eso es lo que dice la palabra. El Señor comenzó a hablar doctrina, comenzó a hablar, a proclamar, porque Él sí puede proclamar, porque Él es el Rey. A declarar, porque Él sí puede declarar, porque Él es el Señor de señores. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era el fin de su plan? Y los que estaban alrededor de Jesús se empezaron a sentir confrontados, algunos decepcionados, porque lo que estaba el Señor hablando no eran palabras agradables, eran palabras extrañas, eran palabras que no les parecían muy ortodoxas. Por un lado, les parecían agresivas, les parecían demasiado arriesgadas. Hablar de que tenemos que comer carne y beber sangre, le parecía que era una palabra demasiado difícil de entender o de creer, porque comenzó a hablar de que el Hijo del Hombre tenía que ascender a los cielos después de su muerte. Entonces comenzaron a mirar que era una palabra que hablaba de un mensaje demasiado sobrenatural. Hermano, quiero decirte que tenemos nosotros un mensaje sobrenatural. La palabra de Dios es sobrenatural. Y Dios quiere que veamos y que creamos en las sobrenaturalidades que Él tiene para nuestras vidas, pero las que Él ha dicho en su palabra. Cuando Pedro declara esta palabra, ¿a quién iremos? Fue en ese ambiente, hermano. Fue en ese contexto de negación, en ese contexto de rechazo, en ese contexto de abandono de Jesús. Y el Señor Jesús voltea a sus discípulos cercanos y les dice, ¿también ustedes se quieren ir? ¿También ustedes quieren abandonar? Y es entonces cuando Pedro, ante la palabra de Jesús, ante ese reto de Jesús, ¿ustedes también se quieren ir? Es que Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, sin duda, declaró, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, quizá de una manera muy rápida, repasó todo lo que había él experimentado durante todo el tiempo que había estado con Jesús, 3 años. Y empezó a repasar desde el momento en que fue llamado en la barca. ¿Te recuerdas que Pedro fue llamado cuando él estaba pescando? Desde el momento en que fue llamado por Jesús, desde el momento en que vino a Jesús y comenzó a escuchar las enseñanzas, empezó a recordar los momentos en que vio la mano poderosa de Dios moverse a través de milagros y prodigios. Recordó, por supuesto, los muertos que fueron resucitados, la caminata en el mar, cuando él mismo se sintió débil, dudó y fue levantado en medio de la tempestad. Recordó la multiplicación cuando no tenía nada, que era mucha la necesidad, más de 5,000 personas, y ellos no tenían nada más que 5 panes, o tenían muy poco.
y recordó cómo el Señor proveyó para que no faltara nada. Recordó los actos de misericordia y de compasión que el Señor tuvo, por ejemplo, con la samaritana, por ejemplo, con la mujer sorprendida en adulterio. Y fue recordando cada momento, aún los momentos en que Jesús fue rechazado, en que ellos como seguidores de Jesús tuvieron que también recibir el rechazo de los religiosos a causa de que ellos estaban siguiendo a Jesús, que poco a poco, conforme pasaba el tiempo, era más rechazado por los religiosos, era más rechazado por los poderosos. Y aún las grandes multitudes que seguían a Jesús en un principio, cuando vieron los milagros, cuando vieron el despliegue de poder, al paso del tiempo, cuando Jesús empezó a decirles hay que comprometerse, cuando Jesús empezó a decirle ser discípulo no es solamente querer pan, ser discípulo es estar dispuesto a sufrir por causa de mí, muchos ya se empezaron a ir. Pero conforme Pedro fue haciendo el repaso de todo eso, también empezó a hacer un balance de todo lo que dentro de él comenzó a surgir. Empezó a darse cuenta que había cosas en su corazón que estaban siendo tocadas, que estaban siendo movidas, que estaban siendo cambiadas. Y empezó a darse cuenta que a nivel espiritual estaba él desarrollando una serie de certeza, de confianza, de seguridad, a tal punto que llegó a decir: Señor, nadie te va a tocar, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Pedro era sincero, a pesar de que lo negó, a pesar de que falló en el intento, él era sincero. Pero el punto que yo quiero que hoy notemos, hermano, es que Pedro no habló de una manera vacía. Yo sé que fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos acompaña. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y el Espíritu Santo, Jesucristo dijo que nos recordará y pondrá en nuestros labios. ¿Recuerdas esa promesa? No tengan temor de qué habrán de decir o qué habrán de responder cuando los persigan. Porque esa palabra, hermano, es muy específica. Cuando Jesucristo dijo eso fue cuando los persigan. No tengan temor cuando los lleven a la cárcel, cuando les pidan que hablen acerca de su fe, que respondan acerca de por qué son cristianos. No teman, el Espíritu Santo les recordará y pondrá palabras en sus labios. Yo creo que eso fue lo que pasó con Pedro. El Espíritu Santo puso palabras en sus labios, pero vinieron de todo lo que él recordó. Cada vez que termina un año, hermano, hacemos un balance, o debiéramos hacer un balance. Cada vez que cumplimos años, en el cumpleaños de cada uno, no es nada más el pastel. Ya como adultos que somos, deberíamos hacer un balance cada cumpleaños. Y cada vez que nuestra familia nos pone un pastel y nos canta feliz cumpleaños y las mañanitas, deberíamos hacer un balance de realmente cuánto merecemos ese acto que están haciendo nuestros seres queridos. Y cada vez que empieza un año, que termina uno y empieza otro, deberíamos hacer un balance y decir, cada vez que empieza un año decimos, bueno, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que voy a hacer este año? ¿Hacia dónde van a encaminarse mis pasos? Bueno, lo que yo quiero que hoy hagamos, hermanos, es que podamos decir hacia dónde se van a encaminar nuestros pasos y que podamos hacerlo en base a un balance de quién es Cristo, de qué lugar ocupa Cristo, qué papel tiene Cristo en nuestras vidas. La proclamación de Pedro, hermano, no fue, hermano, sino una expresión de lo que más tarde Jesucristo les enseñaría. Pedro está dejando en claro lo que Jesucristo declaró en Juan capítulo 14, versículo 6. Mira lo que dice Juan capítulo 14. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿En qué momento dijo esas palabras Jesús? Está anunciando su muerte, una vez más. Está anunciando que Él va a morir por los pecados de la humanidad. Está anunciando que es necesario que Él pague el precio, porque con su muerte Él va a dar vida. Con su muerte Él va a dar el cumplimiento al plan de salvación y de redención. Con su muerte Él va a preparar el acceso para que aquellos que hemos sido rechazados, para aquellos que hemos sido declarados reos de muerte a causa de nuestros pecados, para que aquellos que estábamos muertos en todos nuestros delitos, aquellos que estábamos bajo la ira de Dios, pudiéramos tener acceso al Padre. En eso, hermano, Jesucristo está hablándoles cuando Tomás les dice: ¿y cómo vamos a saber el camino? ¿Cómo vamos a saber el camino? Muéstranos el camino. Y Jesucristo les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ponemos atención a estos versículos, hermano, nos vamos a dar cuenta que son la proclamación del apóstol Pedro. Ahorita lo voy a explicar. Son la proclamación del apóstol Pedro. Pero ¿qué es lo que está declarando? Si yo soy el camino, dice el Señor, eso significa que hay otros caminos. Caminos falsos, porque es claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Entonces, ¿de qué está hablando? Del camino al Padre. Y cuando tenemos acceso al Padre, tenemos vida eterna. No está hablando de un camino a la sabiduría. No está hablando de un camino a la perfección. No está hablando de un camino a tener una buena religión. No está hablando de un camino para tener buenas obras. Hermano, entendamos bien. Porque podemos pensar que Jesús es el camino, pero hay que entender el camino ¿a dónde? ¿El camino para que tenga una mejor vida? ¿El camino para que se me acaben los problemas? ¿Jesucristo es el camino para que tenga un mejor trabajo? No, hermano, muchos quieren ver a Jesús como el camino para alcanzar sus propias pasiones. Muchos predican a Jesús como el camino para que se te acaben todos tus males. Pero no es eso lo que está diciendo el Señor. Es el camino al Padre. Ahora, tenemos que entender qué es la verdad. Porque, hermano, la verdad es un concepto muy subjetivo. Hoy quiero que te lleves en tu corazón un entendimiento de lo que es la verdad. Porque la verdad, hermano, ciertamente podemos estar hablando que la verdad tiene que ver con una sana doctrina. La verdad tiene que ver con una correcta teología. La verdad tiene que ver con una enseñanza que es correcta y que es bíblica. Pero ¿qué no acaso son muchos los que declaran tener la sana doctrina, tener la teología correcta, tener la enseñanza adecuada? Entonces, ¿cómo podemos entender la verdad? ¿Será que la verdad es eso solamente? ¿O la verdad tiene que ver con el camino y con la vida? Por supuesto, hermano. La verdad tiene que ver con el camino y con la vida, porque está dentro de, cuando el Señor dice yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida son de alguna manera sinónimos. El camino, la verdad y la vida significan una misma cosa. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Quiero que entiendas esto, porque a veces decimos la verdad es la doctrina, la verdad es la enseñanza. Y aunque ciertamente nosotros creemos que la verdad está implícita en la palabra que predicamos, este pasaje es más profundo. Yo quiero que tú entiendas hoy la verdad con una palabra que algunas traducciones también utilizan. La palabra realidad. De tal manera que la verdad es una realidad. No es solamente un conjunto de doctrinas, no es solamente un conjunto de enseñanzas, no es solamente un conjunto de conocimiento bíblico que nosotros tenemos y sabemos que es verdadero. Es una realidad. ¿Sabes tú que alguien puede predicar una cosa y no creerla? ¿Sabes que alguien puede decir que tiene cierta doctrina
y no creerla. Por eso, hermano, Jesucristo dice, yo soy la verdad. ¿Estás aquí? Él es la realidad. Hermano, cuando hablamos de una realidad, lo que estamos diciendo, hermano, es que eso es lo más genuino. Todo lo demás es falso. Todo lo demás es ambiguo. Una realidad, hermano, es lo que me sostiene, lo que me permite entender que este es el aspecto más claro y más nítido. Hermano, lo que tú ves ahora, según tu sentido de la vista, eso es la realidad. Cuando tú estás soñando, parece que es la realidad, pero eso no es la realidad. ¿Alguna vez has estado soñando algo y de repente dentro de tu mismo sueño tú te hablas a ti mismo y te dices, esto es un sueño, no te preocupes? ¿Te ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? ¿Estás soñando algo feo o estás soñando algo que te molesta o te duele y de repente hay una voz que te dice, es un sueño, tranquilo, esto va a pasar, ¿verdad? Y podemos ser engañados por nuestras mentes y podemos ser engañados por nuestro corazón. La palabra dice que nuestro corazón es engañoso. Y podemos ser engañados por nuestra mente, por estar ahí escuchando la voz de nuestro propio yo, hablándonos y diciéndonos las cosas para tratar de justificar nuestros pecados, para tratar de justificar nuestros errores, nuestras faltas y salirnos de la realidad. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos a Jesús como nuestra realidad, entonces todo lo que tiene que ver con Jesús, con lo que Él es, con lo que Él enseña, con lo que Él nos dice, eso es lo más sólido, porque la realidad es lo que es sólido. Un sueño no es real, no es sólido, es un engaño, por decirlo de alguna manera. Hay muchos hermanos que tristemente viven por sueños. Es que yo soñé. Es que yo soñé que me ganaba la lotería, que me casaba con una hermana muy guapa o que me casaba con un millonario. Yo lo soñé y viven en una ilusión. Hay varias falsas realidades que el mundo quiere plantearnos. Fue un jefe de campaña de Adolfo Hitler quien dijo que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Es decir, que hay maneras de que cambie nuestra realidad, o más bien, que engañen, lo voy a decir de manera correcta, que engañen nuestra realidad. Hoy nos encontramos, hermano, en un mundo donde están queriendo apartarnos de la realidad. ¿Y cómo lo están haciendo? Repitiendo 1000 veces, 1.000.000 de veces, ideas y conceptos que nosotros terminamos porque todo mundo lo está diciendo, porque todo mundo lo está aceptando, porque todo mundo no quiere ser avergonzado. Entonces terminan aceptando mentiras como que si fueran verdades. Por eso es que el concepto de verdad, hermano, hay que entenderlo. No es solamente la doctrina o la teología o la enseñanza, es Cristo mismo. Cuando hablamos de que nosotros tenemos la verdad, tenemos que ser muy claros, hermano. No nos referimos solamente a una doctrina o a una enseñanza o a una forma de hacer nuestro culto. La verdad radica precisamente en esto, la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y la realidad es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy. Fíjate, no dijo yo tengo. No dijo yo tengo. Porque si yo tengo, entonces se referiría
a lo que él enseña o a sus pensamientos, pero él no dijo, yo tengo la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. ¿Cómo vamos a combatir la mentira? ¿Cómo vamos a combatir la mentira? ¿Cómo vamos a combatir todos estos pensamientos falsos que hoy están, hermano, llevándonos a esto, hermano, que yo te invito a que investigues, porque se está poniendo cada vez más seria la cosa desde mi punto de vista, hacia la búsqueda de lo que algunos poderosos en el mundo le han llamado la Agenda 2030, la Agenda 2030. ¿Sabes cómo están intentando llegar a toda esta serie de pensamientos para dominar? Hermano, siempre ha habido fuerzas diabólicas que han querido dominar al ser humano. Eso es una realidad. ¿Cómo lo están intentando ahora? A través de nuestra aceptación de imposiciones sutiles que nos están trayendo o poniendo enfrente. Hermano, cuando comenzó a finales del siglo XIX, este pensamiento crítico, esta filosofía de pensamiento crítico, comenzaron incluso a criticar la Biblia y empezaron a criticar la Biblia de tal manera que empezaron a desvalorizarla, a devaluarla. De tal manera, hermano, que hoy muy pocas personas, te lo aseguro, muy pocas personas en el mundo consideran que este libro tenga algo de valor para transformar la mente, la conducta o dirigir la vida del ser humano. De tal manera que hay muchos cristianos que confían más en el psicólogo que en la palabra de Dios. Muchos cristianos no creen que la palabra tenga el poder para poder ayudarlos en sus almas, en sus emociones, en sus decisiones de vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros empezamos a negar la palabra de Dios, estamos negando a Cristo. Cuando nosotros dejamos de leer la palabra, estamos negando a Cristo, hermano. ¿Cómo vamos a combatir, hermano, estos movimientos de ideología LGBTQXYZ? ¿Cómo vamos a combatir cuando todo el mundo dice que eso es real? Hermano, ¿no crees que es un absurdo que digan que es una realidad, que es una verdad, que hay cerca de no sé cuántos, 130, 150 géneros? Aun cuando ahí están las evidencias, lo que está pasando, lo que está ocurriendo, siguen insistiendo en que hay más de 2 géneros y que hay más de 2 sexos. Y la gente aplaude y los medios lo promueven. Si no hacemos algo, esa va a ser la realidad, el engaño, va a ser un sueño terrible que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, hermano. Si ahora, hermano, ya estamos viviendo en una burbuja donde hay muchas cosas que no son reales, que no nos hemos dado cuenta porque nos hemos apartado del Señor y las hemos terminado aceptando como parte de nuestra vida. Hermano, a mí me asusta mucho hacia dónde va el manejo de las economías del mundo. Me asusta mucho, hermano, que se digitalice el dinero y se empiece a proclamar que ya no haya dinero en efectivo, sino solamente digital. Me asusta mucho. ¿Por qué, hermano? Porque eso es el escenario perfecto para que el anticristo se mueva, según la palabra nos lo enseña. Según el libro de Daniel, las cartas a los tesalonicenses. Entonces, hermano, pero nosotros estamos envueltos en esta burbuja y pudiéramos hablar de otros temas. Y sí hay que enfrentarlas, pero eso no nos debe de doblegar. Hermano, ¿sabes a dónde voy? Que este tipo de cosas están tratando de controlar quiénes somos, cuánto valemos, a dónde vamos, cómo nos movemos, si nos podemos mover o no nos podemos mover.
pero estamos poniendo nuestra mirada en otro lugar. ¿Cómo vamos a combatir, hermano, el uso de la tecnología? Porque el uso de la tecnología, hermano, está sacándonos de la realidad. ¿Cómo vamos a hacer para que las generaciones que vienen entiendan que no valen por lo que digan los likes en su celular? Hace 20, 30 años teníamos que ministrar el corazón de los jóvenes porque sus amigos, sus compañeros que conocían, que miraban sus rostros, sabían sus nombres, los rechazaban. O sus papás, o sus primos, o sus tíos que miraban sus rostros, los rechazaban. Pero ¿no te parece peligroso que ahora tengamos que estar diciendo a los jóvenes que haya 50, 100 o 1000 personas en el Facebook o en el TikTok o en el Instagram que dicen que no les caes bien? No importa, importa lo que diga Dios. Pero los jóvenes dicen, pero son 1000 personas, pero no los conoces, no sabes cuáles son sus rostros, porque quizá la foto que ponen ahí ni siquiera es la de ellos. Y claro que tenemos que combatir todas esas enseñanzas que le han hecho tanto daño. Mira, hermano, te voy a decir cuál es una doctrina que le hizo mucho daño y le sigue haciendo daño a la iglesia y que nos saca de la realidad: la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad, hermano, sacó a la iglesia evangélica de la realidad. Los cristianos, hermano, llenaron muchas iglesias, llenaron muchos lugares, pensando que con 100 pesos, con 500 pesos, con 1000 pesos iban a obtener su milagro permanente. Escuchando testimonios de: yo vine, oraron por mí, di mi ofrenda y entonces al otro día me llamaron de 4 trabajos. Ya al poco tiempo obtuve una casa. Y pensamos y quedamos pasmados con ese tipo de doctrina falsa que nos sacó de la realidad del evangelio, porque la realidad nos debe de conducir a Cristo. ¿Qué es lo que queremos, hermano? Caminar en la verdad. Pero la verdad, insisto, no son enseñanzas. La verdad, insisto, no son solo palabras. La realidad es un nombre. Se llama Cristo Jesús. No hay muchos caminos, hay un solo camino. La palabra dice en el Proverbio, capítulo 14, versículo 12, dice: hay camino, capítulo 14, versículo 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Yo lo diría así, que todos los caminos que el hombre se traza son caminos de muerte. Todos, hermano. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Él no dijo: yo soy un camino. Hay que entenderlo. Yo soy el camino. Es que todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a la muerte, todos los caminos llevan a la perdición, quizá. Pero cuando nosotros escuchamos que todos los caminos, y que no importa en quién creas, no importa en qué creas, con tal que eso te llene de paz y de seguridad. Hermano, tengo que decir, hermano, que no hay un camino que te llene de paz y seguridad para la otra vida. Porque habrá muchos que dicen que son caminos que llenan de paz y seguridad en esta vida, pero media vez no nos den seguridad para la otra vida, no son un camino verdadero. Y el único camino que ha declarado que te da paz y seguridad en esta vida y en la venidera es Jesucristo. Escúchame bien. Todos los caminos de la ciencia, los caminos del conocimiento, los caminos del pecado, los caminos de la complacencia, los caminos del hedonismo, los caminos, hermano, del egocentrismo, los caminos de la violencia, los caminos de la autosuficiencia. Llega un momento en que llegan así,
al borde, todos. Y una vez que llega al borde, está el despeñadero hacia el infierno. Porque todos estos caminos tienen un punto en común. Son caminos de pecado. Son caminos que están fuera de la voluntad de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Solo hay un camino. Solo hay un camino. Que te va llevando, hermano, y no es un camino, la palabra dice que es un camino estrecho. Si es un camino estrecho, entonces es difícil de andar. No es cómodo. Los que gustan de manejar en carretera entienden esto. Cuando encontramos la autopista amplia de 4 carriles, 5 carriles, wow, rebasamos con alegría, ¿verdad? Pero cuando vamos en un solo camino angosto y de curvas, tenemos que estar más concentrados, tenemos que tener más tensión en las manos. Miren, en un carril de 5 o en una autopista de 5 carriles uno va así, mire, así. Pero en un camino angosto y con curvas tiene que ir uno así, bien agarrado, bien concentrado. Con los nervios atentos, con todo el sistema nervioso atento. Pues Jesucristo dijo que es un camino angosto y quiero agregar con muchas curvas. Y curvas que ascienden y curvas que descienden, hermano. Pero es el único camino que cuando llega al borde encuentra el puente. Porque hay un abismo y el único camino que tiene un puente maravilloso que llega al otro lado es Jesucristo. Y ese puente lo fabricó, lo construyó con su muerte en la cruz del Calvario. Así que, hermano, no hay muchos caminos, solo hay uno. Él dijo, yo soy el camino, no soy un camino. Por eso, hermano, cuando tú escuches que alguien dice, mira, está bien, tú crees en Jesús, no hay bronca. Tú crees en, no sé, en la Guadalupana, no hay problema. Tú crees en, no importa, seamos cuates y oremos juntos por la paz del mundo. No, no puedo. Porque los demás son falsos caminos. Eso es una falsa realidad. Hacerme creer que no pasa nada. No, no, no. Esa es una falsa realidad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Como que lo puso, hermano, en claro. Yo soy el camino y soy una realidad. Entonces no puede haber muchos caminos porque solo hay una realidad. Y no puede haber muchas verdades porque solo hay un camino. Lo uno te conecta con lo otro. Y finalmente, ¿qué? El único camino y la única realidad, ¿a dónde nos lleva? A la vida eterna. ¿Cuál debería ser entonces nuestra oración este año que comienza? Señor, que no me aparte del único camino y que nunca pierda la única realidad que me puede sostener. Te lo voy a decir así: cuerdo. Cuando alguien sale de la realidad, ¿qué se dice? Está loco. Cuando alguien ya perdió la realidad, ¿qué decimos? Está demente. Cuando alguien ya perdió la realidad, ¿qué decimos? Está enfermo. ¿Verdad que sí? Hermano amado, si no queremos terminar dementes en este mundo de pecado, que cada vez se inventan nuevas formas de pecar, no son nuevos pecados, los pecados siempre han sido los mismos, pero sí nuevas formas de cometer ese pecado. Hermano, tú y yo deberíamos estar clamando, orando y aterrorizados, porque todo el movimiento LGTB nos lo dijeron claramente y no lo creímos o no lo estamos creyendo. Van por nuestros hijos. Ya, hermano, en España, ya descaradamente, ya en los tribunales de España ya están soltando iniciativas de ley para que se legalice la pedofilia. Que adultos tengan relaciones con niños, con niñas. Eso no puede ser la realidad que yo quiero. Esa no puede ser la realidad que yo quiero para mis hijos. El divorcio no puede ser la realidad que yo quiero para mis hijos. Se está normalizando el divorcio desde hace décadas entre los propios cristianos.
no nos entendemos, no nos llevamos bien, ¿para qué nos seguimos haciendo daño? Pero no nos damos cuenta que el Señor aborrece el divorcio y que aún para los que están casados con inconversos, el Señor tiene un consejo, y ese consejo está centrado en su camino y en su verdad. ¿Cuál debe ser nuestro? Hermano, estamos normalizando el no servirnos los unos a los otros, tomando un poquito de lo que hablamos la semana pasada. Estamos normalizando el no congregarnos. Eso no puede ser así, hermano. Hay un camino, hay una realidad. Todo lo que hagamos fuera de ese camino y todo lo que hagamos fuera de esa realidad es locura. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es nuestra realidad? Bueno, entonces, si Él es el camino que nos lleva a una verdad, y en este camino, en esta verdad, obtenemos la vida eterna, pon atención en eso, hermano, quiero que te quede muy fuertemente sellado en tu corazón. ¿Por qué tú tienes vida eterna? Porque crees en un camino, Cristo. ¿Por qué tú tienes vida eterna? Porque crees en una verdad y la has abrazado con todo tu corazón, Cristo. Por eso es que tú tienes vida eterna. Ahora, esta vida eterna que tenemos, hoy te quiero recordar y afirmar en este año que inicia. ¿Por qué la tienes? Juan capítulo 3:15. ¿Cómo se obtiene esta vida eterna? Que es el resultado de un solo camino y una sola verdad, de una sola realidad. Juan capítulo 3. Todos nos sabemos Juan 3:16, ¿verdad? Pero ¿qué dice Juan 3:15? Juan 3:15. Para que todo aquel que cree, tenga, ¿qué cosa? No, quiero que lo leas bien. Voy a repetirlo y quiero que me lo leas bien. No me lo digas de memoria. Léelo. Para que todo aquel que cree, ¿verdad que cambia? Tenga en Él. Para que todo aquel que cree tenga vida eterna. ¿En qué creemos? Yo puedo decir, ¿en qué creo? Pues no, hermano. Hay un punto en donde tienes que poner tu foco de creencia. Todo aquel que crea en él, que cree, tenga en Él vida eterna. Entonces, hermano, la vida eterna es ¿en quién? En el camino. La vida eterna es ¿en quién? En la verdad. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer. ¿Creer en qué? En el camino. ¿Creer en quién? En la verdad. Entonces tenemos vida eterna. Tenemos que creer en esta única realidad. Tenemos que creer en esta única verdad. Tenemos que creer que el único camino que vale la pena caminar es en Él. Y aquellos que creen en esto, lo tenemos que demostrar, hermano. Porque el que cree en algo, da su vida. El que cree en algo, se mueve en esa dirección. El que cree en algo, lo certifica. Pelean por eso. Cuando tú crees en algo, estás dispuesto a que todos lo vean. Estás dispuesto a que todos lo sepan. Estás dispuesto a que todos lo conozcan, porque esta es tu realidad. Esta es la realidad en la que tú estás afianzado. ¿Cómo vas a caminar permitiendo? Mira, hermano, lo peor que puede haber pasado en la historia de la humanidad es permitir que cada quien diga que tiene una verdad y que los demás digan, sí, eso es verdad. Y que luego venga otro y que diga, esta es mi verdad, y que todos digan, sí, esa es también una verdad. Esto es una locura, hermano. Pero ¿sabes qué es lo más terrible? Que mucho de eso se está metiendo a las iglesias sutilmente.
Y en vez de decir cuál es la realidad, cuál es el camino que debemos andar, hemos llegado al punto exacto del profeta. Cuando dijo: he aquí, busquen el camino correcto, proclamad entre ustedes, volved a las sendas antiguas, volved al camino antiguo y caminen por él. Pero ellos respondieron: no queremos. No queremos. Hoy el gran enemigo para este mundo demencial que se está construyendo se llama Jesucristo. ¿Escuchaste, hermano, que en Inglaterra metieron a la cárcel a una mujer que se paró afuera de una clínica de aborto y se puso a orar en voz, es más, ni siquiera en voz baja, en la mente? Se puso a orar afuera de la clínica para que Dios tocara los corazones de las mujeres o las muchachas que llegaran ahí a abortar, y que Dios los tocara para que no abortaran. Y cuando alguien se dio cuenta que estaba orando, llamó a la policía, llegó la policía y dijo: ¿qué está haciendo usted? Y ella dijo: estoy orando. ¿Y por qué está orando usted aquí? La metieron a la cárcel, hermano, por orar en la mente. No era solo una mujer, ni siquiera un grupo de hermanos, era una mujer cristiana. ¿Significa que quieren controlarnos también nuestros pensamientos? ¿Significa que Satanás está moviendo ya sus hilos en el mundo para que empiece el control de nuestros pensamientos? Y que al rato nos digan incluso hasta qué debemos de pensar. Bueno, hermano, nos lo están tratando de decir. No lo están tratando de decir. Si hay una plática donde se empieza a hablar sobre estos temas, de todos estos temas extraños que están surgiendo en el mundo, de aborto, de feminismo, de matrimonio, etcétera, y tú no opinas nada, si te quedas callado, te dicen: ¿tú qué piensas? ¿Por qué tienen que forzar a que yo diga lo que estoy pensando? ¿Tú qué piensas? Porque si no dices nada, se nos hace que tú estás en contra. ¿A qué? ¿Me van a controlar la mente también? ¿Van a tratar de controlar lo que pienso y mis opiniones tienen que ser también controladas por ustedes? Pero la iglesia permanece callada. Y la iglesia sigue siendo hedonista y sigue siendo ególatra y sigue tratando de buscar, en vez de venir a la iglesia a buscar a Cristo, seguimos buscando la iglesia que más se acomode a nuestra perspectiva. Seguimos buscando una iglesia que se parezca a un kinder para nuestros hijos. Cuando buscamos un kinder para nuestros hijos, buscamos el kinder que les den computación, que salgan sumando, restando, multiplicando, raíz cuadrada, que les den inglés, francés, que les den ballet, karate, y queremos que les den todo eso. Este es un buen kinder. Así buscamos iglesias. Una iglesia que tenga atención a varones, damas, niños, pubertos, que tenga, no sé, club de costura y confección. Que tenga buena alabanza, que tenga buenos músicos, que la música sea actual, moderna, contemporánea. Que el pastor sea buen expositor, que no diga antes de hablar. Y estamos buscando entonces un grupo de personas o una agrupación que se amolde a mis perspectivas. A ver, permíteme, ¿a dónde quieres llegar? ¿Quieres llegar a la vida eterna? Entonces mira a Jesús. Y si se habla de Jesús, se habla de Cristo, se proclama a Cristo, su muerte, su resurrección, su pronta venida. Si nos queremos enfocar en la realidad de su verdad, la verdad de su plan, la verdad de su salvación, la verdad de su redención, la verdad de su justificación, la verdad, por supuesto, de su palabra revelada a través del Espíritu Santo, entonces ahí debemos de levantarnos, aprender, crecer, fructificar y servir. Mira lo que dice Juan 6:63. Todo aquel que cree tiene vida eterna. ¿Cuál vida? Dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Subraya eso. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Hay algunos de vosotros que no creéis. Entonces, hermano amado, qué gran papel juega el creer. ¿Creer qué? Que Jesús es el camino, que Jesús es la única realidad. Cuando nosotros creemos que Él es el camino y que Él es la realidad, lo vamos a demostrar, lo vamos a pelear, lo vamos a de alguna manera a dignificar con nuestra conducta. Pero el punto final es este: necesitamos creer. ¿Cómo sé que yo he sido escogido? ¿Cómo sé que tú eres escogido? Porque crees. Porque crees. Si nosotros creemos en una elección en la eternidad pasada, como lo dice Efesios, creemos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos instrumentos de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces podemos saber que fuimos escogidos? Porque creemos. Pero una vez que hemos creído, se debe de manifestar la evidencia de nuestra propia fe. El que cree, permanece. El que cree, no se mueve. El que cree, soporta. El que cree, aguanta. El que cree, se compromete. El que cree, busca la dirección del Espíritu Santo. El que cree, se afirma cada vez más en lo que el Señor quiere enseñarnos. Por eso, cuando vino el momento en que todos se fueron, en que muchos discípulos ya no andaban con Él, dice la palabra, muchos de sus discípulos ya no andaban con Él, aquellos que sí creyeron, permanecieron. ¿También se quieren ir vosotros?, fue la pregunta, y Pedro respondió: Señor. Número 1, Señor. La primera cosa que está diciendo es: tú eres el amo, yo soy tu siervo. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? No hay otro camino. ¿Qué otro camino voy a tomar? ¿A quién iremos? Cuando habla de ir, habla de avanzar, de caminar. Lo que está diciendo ahí es: no hay otro camino. ¿A quién iremos? Solo hay un camino. Tú tienes palabras, tú tienes verdad. Tus palabras son verdad. Tus palabras son reales. Tus palabras son respaldadas por tu autoridad, son respaldadas por tu poder. Tus palabras, lo que está diciendo ahí es: tú eres la verdad de vida eterna. Tú eres el camino y tú eres la verdad que me conduce a la vida eterna. Y quiero que mires, vida eterna. Las palabras de Pedro no fueron: solo tú tienes la vida. Porque si hubiera dicho eso, se queda ahí, la vida. Entonces, la vida para ser feliz, la vida para no sufrir, la vida para no tener problemas, la vida para no tener que tener necesidades. No, no, no. Pedro fue más allá. Pedro se proyectó y dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Tú me llevas a la eternidad. Antes tenía una condena para pasar la eternidad en el lago de fuego. Porque yo quiero que entiendas eso. El lago de fuego, no pienses que es el fin donde se acabó, ya no voy a saber nada. No, el lago de fuego es un lugar donde se va a pasar la eternidad, consumiéndose eternamente, 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 en un sufrimiento constante. La vida eterna es todo lo contrario. La vida eterna es plenitud. La vida eterna es gozo, es paz, es alegría, es desarrollo perpetuo, eterno. Entonces Pedro, hermano, sabe muy bien de qué está hablando. No nada más ve esta vida. ¿Sabes quiénes se fueron?
los que querían solo para este momento, los que decían quiero para este momento mi satisfacción, mi disfrute, lo que yo necesito ahora. Pero Pedro dijo, no quiero nada más para esta vida, porque esta vida es pasajera. Esta vida es como el tamo, esta vida es como el año 2022. Ayer lo vimos y hoy ya se acabó. Yo quiero una nueva vida, que no sea como el 2023, que también se va a apagar y se va a acabar. Quiero una vida que sea eterna. Y para eso necesito creer. ¿A quién iré? Solo tú eres el camino. Solo tú tienes palabras de verdad, de realidad, para tener vida eterna. Pero mira la clave, después dice, y nosotros, ¿qué cosa? Pedro, hermano, no habla por él. No está hablando de manera egoísta. No se preocupa solo por él. Nosotros hemos creído. Hemos creído. Está declarando que la fe, creer de manera certera y firme, es lo que los mantiene ahí junto a Jesús. Y conocido que tú eres el Santo Hijo de Dios. Que este 2023, hermanos, sea un año de afirmación. No porque yo lo digo, sino porque el Señor nos invita a eso. Un año donde nos podamos afirmar en Él. En Él. Que nos volvamos a enamorar de Jesús si es que hemos perdido amor. Que Cristo sea el foco de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Congregarnos más fielmente, porque Cristo está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Humillar nuestra carne para orar, porque no hemos orado de manera constante, de manera correcta, poniendo a Cristo. Hermano, ¿cómo oramos? ¿Para que Cristo sea glorificado? ¿O estamos orando para nuestros propios deleites? Que vayamos a la palabra de Dios, pero no para encontrar la respuesta solamente a mi capricho, sino para que Cristo me enseñe cuál es su voluntad. Es muy diferente decir, Señor, quiero que me des la respuesta a este problema, y buscar la respuesta, que no está mal. Es mejor buscar las respuestas a nuestros problemas en la Biblia que en un psiquiatra. No está mal, pero ¿no sería mejor decir, Señor, voy a abrir tu Biblia para que tú me digas qué quieres que haga? No es quiero encontrar la respuesta, sino quiero que tú me digas qué quieres que haga. Y no sería mejor, en vez de abrir la Biblia y decir, a ver, este pasaje significa para mí. Porque tú sabes que muchos leemos la Biblia así, es que este pasaje significa para mí. ¿Por qué no mejor abrir la Biblia y decirle, Señor, qué significa para ti? Y una vez que yo sepa qué significa para ti, entonces ayúdame a vivirlo, aunque no signifique eso para mí, porque yo quiero vivir lo que tu palabra dice desde el punto de vista de cómo tú lo escribiste para mi vida. Porque, hermano, cada vez que decimos, es que este pasaje significa para mí, mi hermano va a decir, pues este para mí significa otra cosa. Y el otro va a decir, pues a mí significa esta otra cosa. Y entonces ya nos metimos en un lío, porque entonces no es la realidad. ¿Tú crees que la Biblia es una realidad? ¿Es una realidad divina o es una realidad para cada uno? Es una realidad divina. Porque si es una realidad para cada uno, entonces ya no es realidad, es una demencia. Si un solo versículo significa algo diferente para cada uno de nosotros, estamos en un problema. Estamos igual, uno se cree toro, otro se cree vaca, otro se cree pájaro. Estamos igual. Significa una cosa. ¿Qué significa, Señor? Y ayúdame a vivirla. Pero la clave está. ¿Dónde está la clave? Un camino, una realidad. Y ese camino y esa realidad se llama Jesucristo. ¿Por qué estamos hoy aquí ante el pan y el vino? Porque el pan y el vino nos recuerdan que hay un solo camino y una sola realidad. Y en este 2023, si el Señor nos da fuerza y vida, como ha sido todos los años anteriores, en esta iglesia bíblica de Jesucristo, seguiremos predicando a Cristo como el único camino, la única verdad y la única vida, como el único Señor, como el único Salvador. Por supuesto, creyendo que en Él habita la plenitud de la deidad, la plenitud del
Padre, la plenitud del Espíritu Santo manifestándose en el Hijo. Un Dios trino, creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en el plan perfecto del Padre, creemos en el cumplimiento maravilloso de Cristo Jesús pagando el precio y creemos en el mover del Espíritu Santo llevándonos a toda verdad a través de su dirección y de sus dones maravillosos. Pero Cristo mismo dijo, perdón que lo diga así, pero Cristo dijo, yo soy el camino. Aunque es un Dios trino, el camino es Él. Sus pasos, sus pisadas, sus enseñanzas, su voz mostrada en su santa y bendita palabra. Así que, hermano, quien quiera hoy caminar solo hacia Jesús, declararlo solo un camino, solo la verdad, quien quiera unirse al apóstol Pedro y decir, ¿a quién iremos?